Dios le bendiga rica y abundantemente, son los deseos de su hermano el pastor Visitación Soto, que le bendigo en esta hora. Y le traigo una palabra, una reflexión para que usted la escuche. Por nada deje de escuchar esta reflexión. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios, hablándole a la iglesia de Efesios, después de recordarle los mandamientos del Señor a la iglesia y cómo el creyente debe de tener un carácter como el carácter de Cristo, aquel que nos dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestra alma. Esto quiere decir que tenemos que aprender del Señor Jesucristo. Tenemos que aprender de los santos apóstoles que imitaron el carácter de Cristo y que lo único que los movía era extender el reino de Dios, predicar el evangelio hasta el último rincón de la tierra. Porque cuando eso sucediera, entonces vendría el Señor a arrebatar a su pueblo. Pero la iglesia, que por muchos años nos hemos extraviado del verdadero camino, tomando en cuenta lo que el Señor nos dice, que antes de su venida iba a haber una apostasía. Y esto lo hemos visto nosotros como a través de los falsos maestros que se han levantado, falsos apóstoles, falsos ministros aparentemente de Dios, pero que no lo son porque han alejado al pueblo de los mandamientos divinos. Que el Señor nos recordó que Él no vino a quitar los mandamientos, a abrogarlos. Él vino a cumplir los mandamientos y dijo: cualquiera que omita uno de estos mandamientos pequeños, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Por lo cual nosotros tenemos que hacer lo que nos dice la palabra de Dios, lo que el Señor Jesucristo nos mandó, como dice en el libro de Mateo 28, 19 y 20. Recordándole a los apóstoles que debían de enseñar lo que Él había enseñado. Hoy, la iglesia de hoy no está practicando los mandamientos divinos de Jesucristo, ni está haciendo las obras del Señor Jesucristo, que lo dio todo sin pedir nada. Lo hizo por nosotros, de la misma manera como nos recuerda el apóstol Pablo: dad por gracia lo que por gracia habéis recibido. Y eso es que todo buen creyente tenemos que hacer, eso de dar por gracia. No se nos fue entregada la fe a nosotros para que manipuláramos a Dios, entre comillas, porque no se puede manipular a Dios. Lo que están haciendo los falsos maestros, que están entrando en un misticismo, enseñando códigos para que nuestra oración pueda llegar. Eso es lo que está sucediendo. Pongamos mucha atención. Ya basta de que la iglesia se deje extraviar. Ya basta que haya gente engañada, pastores engañados, cuando el Señor ya nos dejó un camino, una línea, que es su palabra, sus mandamientos, para que nosotros los pongamos por obra. Dicho todo esto, dice en el capítulo 6, después de haber enseñado el apóstol Pablo las reglas, doctrinas, los comportamientos que Dios espera de sus hijos, le dice a los efesios: por lo demás, hermanos, ¿qué demás? Todo lo que le había enseñado. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Esto es muy importante. Pues no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, que desde esa esfera atacan al pueblo de Dios.
Y vaya que ataques los que lanzan. Quizás el más peligroso no sea un asalto con un fusil, ametrallar a una iglesia como el Señor lo ha dicho que va a pasar, porque debemos de creer a sus profetas porque los tiene. Los verdaderos profetas de Dios no son los que inflan la palabra, sino aquellos que traen la palabra que Dios nos manda por medio de ellos. No es más peligroso, yo creo, una arma, disparos, como el peligro que hay con los falsos maestros que introducen herejías al pueblo de Dios y han alejado al pueblo de Dios de la verdadera doctrina bíblica. No estamos hablando de vestimentas, no estamos hablando de rudimentos que con el tiempo se desgastan, estamos hablando del fundamento del creyente, el peligro que el pueblo de Dios está corriendo en este tiempo, alejándose del verdadero propósito del evangelio, que es salvar el alma de la persona, que es enseñarle a este creyente, como algunos equivocadamente, después de hacer la oración del pecador que se arrepiente ante el Señor, le dicen: hermano, ahora usted no va a tener ningún problema. El Señor le va a solventar todos los problemas. Sabiendo nosotros que eso no es así. El Señor no nos va a solventar todos los problemas, porque ya solventó lo principal, lo primordial, que es nuestra alma. Porque si nuestra alma no es salva, seríamos echados con todo y cuerpo al infierno, como dice la palabra del Señor. Viendo que lo más importante es la salvación del alma, y que la palabra de Dios dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y que en ese caminar del creyente debemos nosotros hacer la obra de Dios por amor, en fe, por amor, por misericordia, por compasión. O si no, leas el capítulo 58 de Isaías y verás lo que Dios quiere para el ser humano. ¿Y qué quiere Dios para el pueblo cristiano evangélico? Que su justicia sea practicada por amor, y que volvamos a la fe de los antiguos. Y para eso le dejo el capítulo 11 del libro de Hebreos, para que se lo lea, para que vea cómo eran los verdaderos cristianos, los principales, los antiguos cristianos, y la herencia que ellos nos dejaron a nosotros, que no podemos perderla. Por eso que estamos viendo en este tiempo cómo los predicadores, pastores, llámele usted ministros, no enseñan las cartas del apóstol Pablo. No enseñan el fundamento que hace a las personas verdaderos cristianos y futuros ciudadanos del reino divino de la santa ciudad. Este fundamento que no nos hace que nos movamos de nuestro propósito, de alcanzar el reino celestial, y de esta manera estar al lado de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesucristo, hasta la eternidad, haciendo la obra, porque como Él dijo: mi Padre y yo todavía trabajamos. Dicho todo esto, y viendo cómo está la iglesia actual, sumergida, viendo a ver qué fiesta se llega, y como no es pecado, y como hay maestros que enseñan que puedes celebrar Navidad, que puedes celebrar Semana Santa, que puedes ir a la playa, que puedes estarte bañando allí en medio de personas que están contaminadas,
que Dios tenga misericordia de ellas, pero que tenemos que evitar cosas que nos van a hacer daño. Y Dios que es misericordioso y clemente, hará que la iglesia vuelva otra vez el camino, vuelva otra vez a entrar al camino, como le dijo Israel. Paraos en los caminos. Paraos en los caminos, meditad. Y vuélvanse a las sendas antiguas, las sendas de los mandamientos, las sendas del amor, de la misericordia, de la compasión, de la práctica de la justicia. Nosotros que ya fuimos justificados, entonces no podemos quedarnos justificados y no practicar la justicia de Dios. La doctrina de Jesús es tan difícil para el pueblo actual que es posible que no la pueda cumplir. El que te pida ir 2 millas con el B3, el que te ponga pleito por la capa, dale la túnica también. El que te pida ir 2 millas, ayúdale con una carga, ve 3 millas. El que te pida prestado, dale. Si no te quiere pagar, déjaselo. Está hablando de no una religión, no de un dogma, no de una fe que quiere transar, quiere hacer negociaciones con Dios. Olvídese que nunca jamás llegará una oración al cielo que sea una oración egoísta, mezquina. Porque si nos llamamos nacidos de nuevos, tenemos que tener el carácter divino, el carácter de Dios. Y dicho todo esto, quiero decirle que tenemos que prepararnos para lo que viene. Como se lo hemos estado anunciando y lo están anunciando los siervos de Dios a través de todos los medios que Dios ha puesto en las manos de sus siervos. Y Dios lo está anunciando de todas maneras. Viene fuego. Como él dijo, si el juicio no comienza por casa, entonces ¿dónde quedará el impío que no tiene Dios? Así que el juicio que viene es para casa, es para la casa. Dios va a probar a los que se llaman cristianos como probó a los que se llamaban apóstoles y judíos y no lo eran. Así que nosotros en el tiempo venidero estaremos viendo una división en la iglesia. Los que soportan el fuego de prueba que viene y los que no soportan el fuego de prueba, aquellos que aman el mundo, aquellos que siempre lo han amado, aquellos que defienden al mundo y los placeres. Y veremos también a un pueblo que hemos estado dispuestos en nuestros corazones a recibir el fuego, el agua del Señor, para que nos lave de toda inmundicia de este mundo, de toda contaminación, y así de esta manera poder entrar al reino. Porque su venida está muy cerca y su galardón viene con él para aquellos que hemos abandonado todo deseo en este mundo. Recordemos que le dijo a los discípulos: no hagan riquezas en este mundo. No pierdan su tiempo queriendo hacer riquezas, porque ustedes ya son ricos en el reino de los cielos. Ahorren arriba, guarden arriba, porque ahí no llega el ladrón, porque ahí no llega la polía. Y todo este fundamento que el Señor nos ha dejado aquí, tenemos nosotros que practicarlo. Y el Señor, que es bueno y misericordioso y no quiere que ninguno se pierda, entonces nos va a meter al camino nuevamente para que nos parezcamos a nuestros hermanos de la iglesia primitiva, que lo dieron todo sin pedir nada. Ay, cómo deseo que lea el capítulo 11 del libro de Hebreos para que usted vea cómo eran los santos. Hoy, como decía un amado pastor, este no es el mismo evangelio.
Este no es el mismo pueblo de Dios, este no es el mismo pueblo cristiano. Muchos están colados ahí. Pero cuando venga el fuego de prueba que viene y comienza el 2024 y el pueblo americano, la iglesia americana, la iglesia hispana que está en Estados Unidos de América, tenemos que prepararnos porque Dios está hablando por sus profetas. Por eso yo digo, la lluvia tardía ha comenzado. Dios ha comenzado a hablar por niños, ha comenzado a hablar por jóvenes, por ancianos. Y por eso creemos de que el tiempo de la venida está cerca y Dios va a purificar a su pueblo. Viene persecución para el pueblo de Dios, lo ha dicho el Señor. 2024 viene persecución para el pueblo de Dios, más de la que ha habido, porque Dios nos va a limpiar, va a sacar las impurezas, nos va a pulir como el oro, como la plata, para que seamos genuinos hijos de Dios y representantes del reino en esta tierra que se sume en pecado, se suma en pecado, se hunde en el pecado. Como ya vemos nosotros cómo está el mundo, perdido en deleites y placeres. Ahora bien, ¿estará de acuerdo el Señor que su pueblo esté hundido también en pecado, en tradiciones, en los elementos de este mundo, fantasías? De ninguna manera. Es un tiempo muy precioso para predicar el evangelio, un tiempo muy precioso para orar, para ayunar, para vigilar, un tiempo muy precioso este mes de diciembre, donde el mundo está embelesado y muchos creyentes están embelesados en las Navidades. Y si usted las quiere practicar, practíquenlas. Yo solamente estoy obligado a traerle esta palabra para que en vez nosotros de perder ese tiempo, nos metamos con Dios, busquemos al Señor, vayamos a la congregación, no abandonemos la iglesia en ese tiempo. Búsquese otro tiempo para ir a ver la familia. Pero ese tiempo, dejémoslo para la congregación, para congregarnos, porque Dios nos va a unir en este tiempo a través de las persecuciones que Él va a permitir que vengan. 2024, vienen persecuciones, vienen pruebas, viene encierro. Vienen dificultades. Por eso que estamos hablando que tenemos que guardar alguito por ahí para tener nosotros de qué echar mano por lo que viene. Para después no estar dando gritos de ahogados diciendo: Dios, ¿por qué tú no me contestas cuando Dios te ha estado hablando? Y tu sordera espiritual no te ha dejado escuchar. Te has alejado de la palabra de Dios, te has dejado engañar por aquellos que manipulan la palabra de Dios para hablar cosas infladas. Y que ese tiempo ya pasó. Estamos en un tiempo donde vamos a ser refinados como el oro y como la plata. Viene persecución y muerte para el pueblo de Dios. Así lo ha dicho el Señor, porque creemos a sus profetas. Aunque Él nos revela también, creemos a los profetas. Sabemos identificar los profetas, no hablando de edades, no hablando de qué capacidad tienen, a dónde fueron a estudiar para ser lo que son. No, Dios los ha llamado y les está revelando. Ellos no tienen ninguna culpa de que Dios los haya escogido para hablarles estas cosas. 2024. Recuerda, hermano, cuántos videos hemos hecho para el 2024. Cuántas veces hemos hablado que tenemos que prepararnos porque el Señor a mí personalmente me dijo: los van a encerrar otra vez. ¿Sabes tú si vas a salir vivo de las pestes que vienen? ¿Sabes tú si vas a salir vivo de los tiroteos que vienen? ¿Has visto que aquí en Estados Unidos hay tantos tiroteos y matan niños? Y si matan niños, ¿qué les pueden importar cristianos que ellos catalogan que son locos? La iglesia es un estorbo, aún como la iglesia está apagada, viviendo una vida tibia.
Con todo y eso es la iglesia, y el Señor quiere afinarla, y el Señor quiere levantarla, y el Señor quiere poner su fuego en la iglesia, que sea llena del Espíritu Santo, porque eso es lo que viene. El Señor estaba hablando por boca de un profeta que yo estaba escuchando y dijo: a Honduras le viene una gran matanza que van a hacer allá. No lo digo yo, lo están diciendo los profetas. Porque países como Honduras no quieren escuchar la voz de Dios. Creyentes hondureños quieren vivir celebrando sus navidades con tamales, con vino, y algunos se descarrían, vuelven a la bebiata nuevamente. Y cuando regresan, ya no tenemos ese miembro en las iglesias. Lamentablemente, nos lo quitó el demonio del espíritu de la Navidad. Porque si las Navidades fueran del Señor, el mundo no las celebraría. Si este fuera un tiempo de ayuno, de oración, de dedicaciones, de conciertos al Señor, no con nuestros conciertos donde se compran los boletos en las taquillas, donde pagas VIP, creo que así se dice. Esos conciertos no son de Dios. Pero si en este tiempo hubiesen conciertos para adorar al Señor toda una noche, tener una velada toda la noche, qué bueno sería. ¿Cómo celebraríamos? Pero el mundo no celebraría, porque el mundo celebra muy diferente. ¿Y cuántos creyentes se van a celebrar como el mundo en este tiempo? Dios va a probar a su pueblo. 2024, tenemos que prepararnos. Y más que darle un tema escatológico, profético, en esta hora, quiero hablarle que se prepare. Que nos preparemos con algo en el hogar. Que nos preparemos para cualquier eventualidad que pueda haber. Porque la iglesia de Estados Unidos será probada con fuego. Y así sucesivamente, la iglesia de cada país será probada con fuego. Porque se acerca la venida del Señor y el Señor quiere meternos al camino. Dijo Juan el Bautista: su aventador está en su mano. Y soplará su trigo. Guardará su trigo en su depósito y a la paja le meterá fuego. Entendamos bien esto. Entendamos, lo que no es genuino se quemará. Lo que es genuino se quedará. Y llegaremos y heredaremos el reino de los cielos. Y entenderemos que nosotros los cristianos evangélicos tenemos que tener un carácter justo, practicando la justicia, el amor, la misericordia y la compasión. El Señor nos volverá a las sendas antiguas, aunque nos duela. Aunque los teólogos digan otra cosa, aunque hayan quienes digan: yo voy a celebrar la Navidad, porque no es pecado. Es una forma de yo celebrar el nacimiento de Jesús. La palabra de Dios nos dice que por la muerte y la resurrección de Él, nosotros alcanzamos salvación, y lógicamente por su nacimiento. Pero el apóstol Pablo nos habla de la resurrección del Señor. Si no hay resurrección, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Dando a entender de que la resurrección del Señor es lo más importante que hay. Que nuestra fe tiene que ser viva y eficaz. No una fe para torcer el brazo de Dios, como lo estaba diciendo. Para adquirir lo que nosotros queremos. Para hacer negociaciones con Dios que no se pueden hacer. O obedeces a Dios y alcanzas el reino de Dios. Alcanzas la salvación. Y si no lo obedeces, no alcanzas. Si tienes una fe que es una fe fingida, no es una fe original, no es una fe genuina para hacer la obra de Dios, para querer lo que otros necesitan, no lo que yo necesito, porque ya nosotros tenemos lo que necesitamos, no lo que anhelamos, no lo que deseamos. Dios no está aquí para cumplir caprichos de nadie. Él dio lo único que tenía, su Hijo amado. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros?
comencemos a buscar al Señor, comencemos a orar, comencemos a vigilar, a ayunar, a tener un comportamiento mejor cada día, santificando nuestras vidas, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. Mira que te lo estoy diciendo, que comienza una nueva esfera en el 2024. Para que no digas que el Señor no te lo dijo, porque el Señor no lo está diciendo. Para los que tenemos oído y somos creyentes, es muy fácil que Dios nos hable. Pero para aquellos que no creen y que a todos le ponen una señal, pues van a tener que confrontar todo aquello que viene y que el Señor lo está permitiendo que venga para depurar a su pueblo, para santificar a su pueblo, para meterlo al camino, porque hemos andado perdidos, hemos andado extraviados, hablando lo que no tenemos que hablar, haciendo lo que no tenemos que hacer, cuando el Dios Todopoderoso nos ha marcado a nosotros un programa, nos ha dejado un programa de qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Vayan y prediquen el evangelio, oren sin cesar, hagan misericordia, denle de comer al pobre, ámense los unos a los otros, que es el mandamiento de Cristo. Y todo eso viene, quizás no para todos, porque como dicen en mi país y en otros países, cuando la piña se ponga agria, entonces algunos van a volver a correr al mundo porque no van a querer recibir ese jabón de lavadores que tiene Jesucristo. Como lo dice el profeta, Él es como el jabón de lavadores. Es como fuego consumidor. ¿Y quién podrá estar delante de Él? Solo aquellos que han practicado la justicia y que de verdad somos verdaderos creyentes. También oremos por Israel, porque de Israel viene la salvación. Y si a Israel lo están persiguiendo y lo están odiando todo el mundo, a nosotros también nos odian todo el mundo. Y si a Israel le están haciendo lo que le están haciendo, y usted por donde quiera que vaya ve cómo se levantan enemigos a Israel, de la misma manera se levantan en contra de nosotros también, porque Israel y nosotros creemos en el mismo Dios, independientemente de las liturgias que ellos practiquen ahora, pero es el pueblo de Dios de donde vino la salvación. Y donde vino nuestro Mesías, donde vinieron nuestros apóstoles. Alábelo. Ore por Israel y ore por la iglesia y ore para que el Señor nos dé templanza para poder soportar lo que viene. Dios te bendiga. Preparémonos para el 2024, porque es otro escalón más que vamos a subir o vamos a descender. Va a depender de nuestra decisión de sufrir como el Señor Jesucristo sufrió, de aceptar los repudios, el odio, el menosprecio del mundo y de algunos creyentes también que nos menosprecian y nos llaman locos. No dejes de suscribirte a este canal y compartir esta palabra. Practiquemos los mandamientos divinos, amémonos de todo corazón, compartamos lo poco y lo bastante que tenemos con otros. Vistamos al desnudo, démosle de comer al que no tiene, atendamos a los pobres que lleguen a la iglesia, en el nombre de Jesús. Yo te bendigo el día de hoy y te pido comparte este mensaje y te suscribas. De esa manera estarás ayudándonos a que el mensaje llegue más largo. Cristo te ama y nosotros te amamos también y estaremos orando. Amén.